Bueno, ahora sí, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, les queremos dar la bienvenida al encuentro de hoy. Me presento, yo soy Lorena Papalardo, soy analista en el área de comunicación y educación de Fundación Vida Silvestre. Les hablo desde Capital Federal, así que aprovecho para preguntarles a ustedes de dónde nos están mirando y nos compartan ahí en el chat para saber, siempre está bueno saber de dónde nos escuchan. Me acompañan Sole Moreno y Martín Font del equipo también. Así que bueno, queremos agradecerles a ustedes y también a Santander que nos permite desarrollar diferentes iniciativas de educación ambiental, como por ejemplo este curso que vamos a dar inicio hoy con este encuentro, y también de otros ciclos de información y actividades que pueden encontrar en nuestra web de www.educacion.vidasilvestre.org.ar y también en nuestro YouTube y en nuestras redes sociales pueden ver otros webinarios y actividades, cuadernillos, iniciativas y demás que vamos realizando para el área. Así que bueno, vamos a comenzar, pero antes comentarles que los invitamos a escribirnos en el chat cualquier comentario o duda que tengan y las vamos a ir retomando al final de la charla para poder ir respondiéndoles lo que nos vayan consultando. Así que ahora sí, les presento a Sole Moreno, que es quien va a estar contándonos un poco sobre el cambio climático, qué es, por qué es importante, qué impactos se generan y cómo las personas podemos hacer para poder haciendo cambios día a día para resolverlo. Así que Sole, bienvenida. Hola, buen día. Hola a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana, en este ratito que vamos a estar hablando sobre esta temática tan nombrada hoy en día. ¿Sí? Hoy en día casi todos escuchamos de diferentes maneras, en diferentes medios, en diferentes situaciones, hablar del cambio climático. Así que bueno, está bueno que podamos dedicarle un rato para poder de alguna manera comprender un poquito más de qué se trata. Bueno, si quieren, primero siempre antes de empezar a hablar y meternos en el tema particular de la charla, siempre nos gusta primero presentarnos, por si algunos de ustedes no nos conoce demasiado, nos gusta dar algunos números, un pantallazo a grandes rasgos, pero para que puedan conocer cuál es nuestro trabajo o la trayectoria que tiene la Fundación. Ahí van a ver en la placa que la Fundación este año cumplió 45 años, por lo tanto es una de las fundaciones más antiguas en el país en cuanto a trayectoria en lo que tiene que ver con conservación y protección de la naturaleza. Físicamente hay dos oficinas, que es donde diríamos que nos juntamos a trabajar, que es una en Iguazú y otra en la ciudad de Buenos Aires, pero más allá de este, diríamos, espacio físico donde nos podemos encontrar para trabajar, también hay distintos lugares donde trabajamos, tenemos un país muy grande y muchas ecorregiones y muchos paisajes por conservar, entonces nuestro trabajo en realidad está, diríamos, diseminado por distintas provincias y distintos lugares. Particularmente la Fundación Vida Silvestre posee dos reservas naturales, una está en Misiones, que es la Reserva Uruguay, y otra está en la provincia de Chubut, que es la Reserva de San Pablo Valdés, que resguardan parte del ecosistema y la biodiversidad propia del lugar. Nuestro emblema lo deben conocer, que es el oso hormiguero o el yurumí, que es quien nos acompaña en nuestras comunicaciones, y van a ver que muchas veces el oso hormiguero está asociado al oso panda, también muy conocido, pero a nivel más internacional, y que tiene que ver con la Asociación Mundial de la Conservación, de la cual Vida Silvestre ya hace muchísimos años se encuentra asociada. Así que bueno, teniendo un pantallazo y conociendo un poco el trabajo de Vida Silvestre, la idea es empezar a entrar en el tema de la charla de hoy. Y acá empezamos ahí como haciéndonos una pregunta, ¿no? ¿Por qué hablar de cambio climático? Lo cierto es que hoy escuchamos hablar de esta palabra, la sentimos nombrar en distintos medios, en distintos lugares, en diferentes ocasiones, pero no todos tal vez conocemos o comprendamos o tengamos la información para comprender exactamente qué significa el cambio climático. Pero es importante hablar del cambio climático porque el cambio climático va a afectar a todas las personas. En algunos lugares ya de hecho ya está afectando, ya hay efectos o impactos que ya son visibles y que ya está afectando a las poblaciones,
pero lo cierto es que va a afectar a toda la población del planeta y sobre todo a las poblaciones que sean más vulnerables, vulnerables desde lo económico, desde lo cultural, desde lo social. Entonces, es importante hablar de cambio climático, ya que todos vamos a ser partícipes del cambio climático, todos somos partícipes del cambio climático porque a todos nos va a afectar. Y por lo tanto es posible y es necesario también hablar de cambio climático a través de la acción, poder esa comprensión del cambio climático llevarlo a la acción desde lo individual para pasar luego a lo colectivo. Entonces es sumamente importante por esto, porque porque nos compete a todos hablar de cambio climático y porque a todos nos vamos a ver involucrados de alguna manera en tratar de poder participar de manera individual o colectiva. A ver la siguiente. Y el cambio climático hoy ya es un hecho, ¿sí? No es una, diríamos, no es solo una probabilidad o un escenario posible, sino que además hoy ya se ven desde la ciencia, se ven diferentes efectos que hacen notar que el cambio climático realmente es un hecho real. Y como hoy es un hecho real, es posible o es necesario que podamos tratar de empezar a dialogar sobre este tema y que podamos empezar este tema que tal vez lo vemos de una manera muy científica y muy técnica, podamos empezar a dialogar y empezar a traer estos conceptos y estas implicancias a nuestros diálogos cotidianos, ¿sí? Para poder acercarlo a lo cotidiano y de alguna manera hacerlo más fácil, ¿sí? Y poder traducirlo a nuestra vida cotidiana. A ver la siguiente. Y acá ya para poder introducirnos un poco más en lo que tiene que ver con el cambio climático, ahí van a ver que hay una gráfica que se va moviendo, se va a ir moviendo, lo podemos hacer que se vaya moviendo repetidamente, pero el cambio climático está asociado a un aumento de la temperatura media global, ¿sí? Entonces lo que está mostrando esa gráfica que se va moviendo es cómo fue aumentando la temperatura media global en diferentes países. Esa gráfica tiene un rango, ¿sí? Está desde 1900, tiene un rango, diríamos, de 200 años. Ese rango tiene que ver con dos cosas. Por un lado, porque diríamos que en esa época empezaron algunos países, y después se fueron sumando otros, a empezar a tomar la temperatura de los países, ¿sí? A poder empezar a tomar, a medir la temperatura de los países y a dejar un registro de esa temperatura. Entonces es importante porque se tienen esos datos. Pero además, porque hay un hecho, diríamos, histórico muy importante, que es un hito que marca todo lo que tiene que ver con esto de hablar del cambio climático y con las consecuencias, que tiene que ver con la época industrial, con la revolución industrial y con el comienzo de la revolución industrial. ¿Y por qué? Porque en ese comienzo de la revolución industrial nuestra forma de producir cambió, se masificó y cambió el uso que empezamos a realizar de los combustibles fósiles. Ya usábamos los combustibles fósiles, pero en este momento histórico, lo que se empezó a hacer es, diríamos, a masificar su uso a gran escala en todos los países de combustibles fósiles, que me refiero al petróleo y a todos sus derivados. Ese uso, diríamos, más masivo de estos combustibles fósiles para nuestra matriz productiva o energética, empezó a generar gases que se emiten a la atmósfera, ¿sí? Gases a los que van a escuchar nombrar, que se les dice gases de efecto invernadero. Hay varios gases, el más, diríamos, conocido o popular, podríamos decir, en toda esta historia, es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es uno de los que más estamos emitiendo con nuestra forma de producir, y la particularidad que tiene este gas, llamado dióxido de carbono, es que al llegar a la atmósfera puede estar cientos de años sin destruirse y ser parte de la atmósfera. Dentro de la atmósfera es importante conocer que estos gases ya existen, ¿sí? Porque es parte de la composición de las diferentes capas de la atmósfera. Dentro de estas capas de la atmósfera hay un efecto al que conocemos como efecto invernadero, gracias al cual diríamos que existe la vida y es posible la vida en el planeta. Ese efecto invernadero lo podemos, diríamos, traducir o imaginar como si fuera un gran colchoncito, ¿sí? que rodea a esta capa o a una de las capas de la atmósfera y que tiene muchas pelotitas de diferentes componentes. Uno de esos componentes es el dióxido de carbono.
Esos componentes lo que hacen es atrapar el calor. ¿El calor de dónde viene? Viene del Sol, o calor que viene, que emite la propia Tierra, ¿sí? El propio planeta. Mucha de esa energía vuelve al espacio, gran cantidad de esa energía se va y vuelve al espacio, pero gran parte de esa energía es retenida por este gran colchoncito que lo que hace es mantener una temperatura, diríamos, estable o viable para la vida que hoy existe en nuestro planeta. Por lo tanto, el efecto invernadero es súper importante para el planeta Tierra. ¿Qué pasa qué pasa desde la revolución industrial? Nosotros empezamos a emitir gran cantidad de estos gases de efecto invernadero, y entonces este gran colchoncito empezó a retener cada vez más calor. Se empezó a generar como un desequilibrio en la composición de la atmósfera. Empezó a retener más calor, y esto como consecuencia tiene un aumento de la temperatura media global, que en estos últimos, diríamos, 200 años, comparado con lo que tiene que ver con lo preindustrial, ya se ha aumentado cerca de un grado, ¿sí? Entonces, para que vuelva al anterior, para terminar de redondear. Estoy hablando del aumento de la temperatura media global. Esto va a poder conllevar a lo largo del tiempo un cambio climático, ¿sí? Y hoy por hoy, la definición de cambio climático, que me parece que está bueno como para también cerrar en esta placa, poder nombrar que el cambio climático es la alteración del clima que está atribuida de manera directa o indirectamente a la actividad que desarrolla el hombre y que altera la composición de la atmósfera, y que está atribuido, y esto no es algo que está bueno saberlo, a la variabilidad natural climática que ya tiene la Tierra. Entonces, la Tierra tiene una variabilidad climática que va cambiando. Hay distintos fenómenos que son internos al planeta Tierra o que son externos al sistema terrestre, que hacen que el clima fue cambiando, ¿sí? A través de la paleoclimatología, los científicos también fueron estudiando y van estudiando cómo fue el clima antes, ¿sí? En la antigüedad, y lo que se sabe es que el clima de la Tierra fue cambiando y siempre fue fluctuando. Lo importante y lo que está pasando ahora a través de lo que hoy llamamos el cambio climático, atribuido a otro factor y a otro fenómeno que tiene que ver con el hombre, o con el hombre como especie, ¿no? El hombre y la actividad que realiza el hombre en estos últimos 200 años, en muy poco tiempo para lo que tiene que ver con la historia geológica o la historia de la climatología, ha generado y está generando un gran cambio en la temperatura media de la Tierra, ¿sí? Ahora sí, a ver la siguiente. Entonces, hay algunos efectos que ya se están viendo, algunos efectos o diríamos escenarios que son posibles si la temperatura sigue aumentando, ¿sí? Hoy sabemos que la temperatura ya aumentó cerca de 1 grado centígrado, la temperatura media del planeta, y ya hay escenarios de qué pasaría si la temperatura aumentara a 1,5 grados o a 2 grados. Y lo cierto es que acá vamos a ver un mapa específicamente de nuestro país, como para tomar noción de algunos efectos o algunas proyecciones que se tienen. Ahí van a ver distintos colores. Lo que tiene que ver con el color violeta son aquellos efectos o impactos observados y proyectados, y otros que tienen que ver, otros que son observados, que ya se están viendo, por ejemplo, con la alta frecuencia de precipitaciones e inundaciones, ¿sí? Con el retroceso de los glaciares, ¿sí? Que científicamente ya se ha detectado que es algo que ya está ocurriendo. Y después hay otros que se están, diríamos, observando, que podrían empezar, que son escenarios posibles, diríamos, si estas tendencias continuaran. ¿Bien? A ver la siguiente. Estos impactos, cuando hablamos de impactos, hay que hablar y hay que tener en cuenta el impacto social, ¿sí? Un impacto ambiental siempre viene de la mano y está asociado a la vulnerabilidad que va a tener ese territorio, esa población. Vulnerabilidad económica, educativa, social, cultural, ¿sí? Ese impacto y la gravedad de ese impacto va a estar asociada por la vulnerabilidad que tenga esa población. Entonces, todos estos impactos como sequías, inundaciones, siempre, como dije al principio, nos van a afectar a todos nosotros de diferente forma, diríamos, de diferente magnitud. A ver la siguiente. Acá hay algunos cambios que ya se están viendo a nivel planetario sin precedentes, ¿sí?
Sin precedentes, o sea, no era porque nunca había inundaciones o porque nunca había sequías, sino que ahora se están dando con una magnitud y en un tiempo y en una frecuencia que son sin precedentes, ¿sí? En lo que no había registros, diríamos. Como calor extremo, lluvias torrenciales, sequías, incendios y océanos, perdón, tiene que ver con la acidificación en los océanos, en el agua de los océanos. Y todo esto va a estar asociado, nosotros hasta ahora vengo hablando mucho de, bueno, en todo hay un impacto social, cómo nos va a afectar a nosotros como personas. Pero todos estos cambios sin precedentes que fui nombrando recién, también va a afectar a la biodiversidad, o ya está afectando de alguna manera a la biodiversidad. A ver la siguiente. El cambio climático entonces, como estoy diciendo, o como vengo comentando, va a afectar y ya está afectando a la biodiversidad, ¿sí? No solo afecta socialmente a las personas, sino que también afecta a la biodiversidad, a la biodiversidad que convive con nosotros en los diferentes ecosistemas, ¿sí? En la selva, en lugares más de desierto, en lugares de montaña, en la Antártida, o sea, en los diferentes ecosistemas y con la particularidad de cada uno de los de cada uno de los ecosistemas, la biodiversidad va a ser afectada. Hay algunos datos o algunas poblaciones en particular que ya se está viendo cómo son afectadas y se las está ya estudiando, y otras que todavía no se sabe exactamente cómo este cambio de la temperatura, este cambio de rango en la temperatura media global los puede afectar. Uno cree que un grado parece poco cuando uno habla, cuando uno piensa, bueno, en un grado no parece mucho, pero un grado en la temperatura media de algunas poblaciones que tienen una forma de vida mucho más especializada, realmente les puede cambiar les puede cambiar de su forma de reproducir o el ciclo de reproducción, les puede cambiar el poder llegar y conseguir su propio alimento, que lo conseguía en una determinada época, también relacionada con la reproducción y con la forma y con la época donde se obtiene más cantidad de alimento, y ahora esos fenómenos pueden ir cambiando. Entonces hay algunos impactos asociados a determinadas especies que ya se están observando, y hay otros que todavía se estiman, pero que todavía no se saben a ciencia cierta, porque bueno, hay mucho todavía por estudiar y por seguir indagando, ¿no? Hay mucho, a ver, lo que tiene que ver con el cambio climático hay mucha incertidumbre. La palabra incertidumbre también es una palabra que siempre viene muy ligada al cambio climático, pero lo cierto es que más allá de todavía la incertidumbre que puede haber, hay hechos que ya se están observando, y hay hechos muy contundentes que ya se están observando y que tienen que ver directamente con la actividad del hombre y con lo que la actividad del hombre genera en la composición de la atmósfera y por ende en la temperatura y en el clima. Entonces hay ciertos datos muy puntuales que ya se observan y que más allá de la incertidumbre, o sea, como que la incertidumbre no nos tiene como que, diríamos de alguna manera, paralizar o detener nuestra acción, porque todavía hay cosas que no se saben. Ya hay mucho analizado, hay mucho estudiado, hay mucha evidencia que muestra que ya hay efectos que hoy se están dando y que se pueden seguir dando o acentuando, ¿sí? Entonces, ante todo esto, ¿cómo responder? ¿Cómo vamos a responder al cambio climático, a esto que ya se está dando o a estos escenarios posibles? Hay dos formas. Uno que tiene que ver con la mitigación, ¿sí? Con esto de poder de alguna manera suavizar de alguna manera o atenuar las emisiones de gases de efecto invernadero. El gran causante de todo esto tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones que emite el hombre a través de su matriz económica, esencialmente. Entonces, lo que hay que hacer es, por un lado, mitigar las diferentes acciones o las diferentes actividades productivas que nosotros tenemos, tratando de cambiar la forma de ese tipo de producción para poder generar o emitir menos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y por otro lado, adaptarse. ¿Por qué? Porque mientras de forma paralela tratamos de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, hay efectos que, como dijimos, ya se están observando, y hay efectos que, aunque hoy dejemos de emitir gases de efecto invernadero, se van a seguir viendo, ¿sí? Porque la composición de la atmósfera ya hoy está, diríamos, alterada o con algún desequilibrio, diríamos, en cuanto a su forma natural. Alterada por la actividad del hombre. Entonces, hoy por hoy también es importante hablar de adaptación.
cada uno de los gobiernos locales o regionales, de acuerdo a las características de su territorio y de los escenarios posibles, como vimos antes, por ejemplo, los escenarios posibles para nuestro país, y de acuerdo a las características de la población y las vulnerabilidades de cada una de las comunidades, es importante empezar a tomar medidas en relación a cómo nos vamos a ir adaptando. A ver la siguiente. Y ahora, más para todo esto que venimos hablando, bueno, empezar a bajarlo más desde nuestro lado. Obviamente que el cambio climático es imprescindible la acción de cada uno de los gobiernos, y después, como diferentes actores sociales, las medidas que vayan a tomar y el impacto que va a tener las medidas que tomen desde los gobiernos, como dije antes, locales o regionales, que van a tomar los grandes medios de producción, las industrias, por ejemplo, como grandes productores y quienes son quienes usan gran cantidad de combustibles fósiles, todo lo que tiene que ver con las empresas de transporte, ¿sí? Las empresas generadoras de energía, las empresas generadoras de alimentos y lo que tiene que ver con el proceso de los alimentos. Entonces, cada uno, diríamos, de distintos actores sociales con diferentes acciones que van a tener que ir desarrollando para poder mitigar y para poder adaptarse y para poder contrarrestar de alguna manera todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Pero nosotros como individuos también podemos ser partícipes, ¿sí? Desde el lugar donde estemos, desde el rol que nos toque vivir, podemos empezar a generar algunos cambios. Como dije también al principio, es importante empezar a generar cambios personales, para eso poder transformarlo luego en cambios colectivos, porque esta problemática en realidad lo que necesita es un gran cambio colectivo. A ver la siguiente. Uno de los grandes medios de emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ver con la producción de energía. Hoy por hoy, la matriz energética global está, diríamos, alimentada en un gran porcentaje por combustibles fósiles. Entonces, lo que hoy por hoy muchos países lo que están empezando a hacer es tratar de diversificar esta matriz energética. Diríamos, es muy difícil poder transformar la matriz energética basada en combustibles fósiles a una matriz energética 100% basada en energía limpia. Entonces, transformar esto para pasar a lo otro es casi imposible, pero lo que sí se puede hacer es diversificar la matriz energética, para no producir toda la energía a través de combustibles fósiles, sino bajar ese porcentaje tan alto, que hoy está tan alto, de uso de combustibles fósiles, para empezar a generar energía proveniente de otras formas alternativas, como la eólica, la solar, la hidráulica, la geotérmica, depende las características y el potencial que tenga cada país. Entonces, de esa manera se puede empezar a diversificar la matriz energética. Ahora bien, yo como individuo digo, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para usar la energía que necesito usar para vivir, pero usándola de una manera más racional o eficiente? ¿Sí? Todos usamos energía para calefaccionarnos, para refrigerarnos en época de calor, para cocinar, ¿sí? Para bañarnos. Entonces, todas esas actividades las vamos a seguir haciendo porque es parte de nuestro cotidiano, pero lo que podemos empezar a hacer es a buscar la manera de racionalizar el cómo lo hacemos, ¿sí? A la hora, por ejemplo, de comprar, de tener que comprar algún producto nuevo, tratar de buscar tecnología más eficiente, es lo cual significa que va a emitir menos, o sea, que fue producida emitiendo menos gases de efecto invernadero, y que luego en su vida útil va a ser mucho más eficiente en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. Esto es si necesitamos mañana ir a comprar, o el día de mañana que necesitemos ir a comprar un electrodoméstico porque se nos rompió y no podemos arreglarlo, entonces, bueno, necesito comprar un nuevo electrodoméstico, tratar de ver aquel que sea más eficiente. Pero recalco esto, no es necesario que todos ahora salgamos a comprar electrodomésticos, sino que siempre tratar de reparar lo que tenemos, y en la medida que no podemos reparar y necesitar comprar algo nuevo, salir entonces sí a comprar algo, buscar algo que sea que sea más eficiente. En el mercado hoy está muy regulado y cada vez hay más productos que tienen una etiqueta eficiente, ¿sí? Que nos muestra la eficiencia que tienen. Y después el uso racional, empezar a tratar de ver
la forma en que usamos la energía, la temperatura en la que ponemos la calefacción o la refrigeración, el tratar de usar luz natural, el ventilar nuestras casas, diferentes opciones y diferentes consejos o tips que pueden empezar a tenerse en cuenta en nuestros hogares o en el lugar donde trabajamos para poder empezar a hacer un uso racional y no derrochar la energía, ¿sí? También se puede, y ya se está de a poquito en nuestro país empezando a dar, que en nuestras casas podamos de a poco poder empezar a tener algún uso de energía alternativa, como colectores de energía que se ponen en los techos y nos permite a través de la energía del sol poder tener agua caliente. Entonces de esa manera podemos mantener agua caliente y no usamos tanto agua a través del gas. Entonces hay algunas tecnologías que no son realmente tan caras y que se pueden empezar y que ya están empezando muchas personas al hacer sus casas nuevas, están empezando en los techos a poner estos colectores de energía, por ejemplo, ¿no? Termotanques solares, como algunas ideas, ¿sí? Podemos indagar y ir sacando nuevas ideas. Otro cambio importante y que en realidad también tiene que ver con nuestra forma de producir y con la economía mundial, diríamos, que tiene que ver con el hábito de usar y tirar. Este hábito de usar, de comprar, usar y tirar. Y que si nos ponemos a pensar, muchas cosas que compramos las usamos unos minutos, unas pocas horas y la tiramos, ¿sí? Por ejemplo, el plástico. Hay mucho plástico, la fuente principal de elaboración del plástico es el petróleo y sus derivados, entonces hay muchos elementos que hoy compramos que tienen plástico, y el plástico realmente ha revolucionado, diríamos, la forma de producir y sirve muchísimo para diferentes usos, por su forma de conservar, porque no se rompe, o sea, tiene muchas ventajas y por eso ha revolucionado, y se va a seguir usando seguramente en muchos productos o en cuestiones médicas, por ejemplo. Pero también hay otros usos que realmente, si nos ponemos a pensar en nuestra vida cotidiana, no son tan necesarios. Se ha masificado mucho su uso y ya se ha, diríamos, abusado de ese uso, y hoy hace que por día dispongamos en nuestra basura de gran cantidad de plásticos que tuvieron un uso mínimo, ¿sí? Y con lo que conlleva en el uso de petróleo para su producción, y después todo el tiempo que va a conllevar eso en los rellenos sanitarios o en los basurales, sin degradarse, ¿sí? Los años que tarda sin degradarse y contaminando los diferentes ambientes, ya sea terrestres o acuáticos, y afectando también a la biodiversidad. Entonces, podemos empezar a replantear nuestros usos de: voy a comprar solo aquello que necesito, tratar de disminuir el embalaje que no es necesario, y poder empezar a usar, reparar y tirar como última instancia cuando esto ya no puede ser realmente reparado, o no sirve para compost, o no sirve para reciclar de alguna manera, ¿sí? A ver la siguiente. Bueno, esto es un poco, tal vez un resumen de lo que vengo hablando, pero tiene que ver con las R, que eran 3 y ahora ya son 5. ¿Pero por qué son 5? Porque se va sumando Rs que son importantes a tener en cuenta antes de llegar a la R de reciclar. Hoy hablamos todo el tiempo de reciclar, y en realidad en nuestras casas casi nadie recicla, porque no podemos reciclar en nuestras casas. El reciclaje solo se hace a través del compost, por ejemplo, pero el resto de los materiales que tenemos en nuestras casas, nosotros no podemos reciclarlos. Y antes de reciclar, y antes de hablar tanto de reciclar, lo que tenemos que hacer primero es rechazar. Rechazar cuando vamos a comprar, si nos dan un embalaje que no es necesario, rechazarlo. Tratar de rechazar aquello que no es de utilidad, que realmente no necesitamos. Poder pensar antes de ir a comprar realmente lo que necesito, y poder comprar aquello que realmente voy a necesitar, y tratando de reducir todo el desperdicio, toda la basura o los residuos que me va a generar eso que estoy comprando. Entonces, reducir nuestras compras, reutilizar todo lo que podamos, ¿sí? Esto sí podemos hacerlo en nuestra casa. Reutilizar sí es algo que nosotros podemos hacer, y reparar también es algo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Una zapatilla que se nos rompe, una cartera que se nos rompe, una ropa que se nos rompe, un electrodoméstico que se nos rompe, podemos repararlo, podemos buscar la alternativa.
Obviamente no siempre existe esta alternativa o no siempre es viable económicamente, pero podemos tratar de buscar alternativas antes diríamos, de desechar ya y convertir ese producto en un desecho, que sí, que ahí, recién ahí en esa instancia, ese desecho tal vez pueda llegar a un lugar, a alguna empresa que se dedique al reciclaje, ¿sí? Esto va a depender de cómo nosotros lo clasifiquemos o cómo nuestro municipio o nuestra provincia, nuestra localidad gestione esos residuos, ¿sí? Hoy por hoy, de a poco, las distintas localidades van mejorando su sistema de gestión y recolección de residuos para luego llevar esos residuos a diferentes empresas que sí toman ese residuo como una materia prima para reciclarla, pero también es clave nuestro rol a la hora de clasificar y disponer adecuadamente esos residuos, ¿sí? A ver la siguiente. Y ahí sí, para ya ir finalizando con esta charla y un poco con todos los conceptos que fuimos dando, la idea es que nos podamos quedar pensando, ¿sí? Son muchos conceptos, muchas cuestiones a tener en cuenta, entonces que nos podamos empezar, esa información que ahora tenemos, la podemos empezar a procesar para poder empezar a comprenderla, y que luego, entonces sí, podamos llevarla a la acción desde nuestro lugar, ¿no? Desde lo personal. Como dije antes, el consumir responsablemente es la clave. El gran problema, diríamos que tiene que ver, el gran problema relacionado al cambio climático y a muchas de las grandes problemáticas ambientales que tenemos, tienen que ver con nuestra forma de consumir, con nuestra forma de producir y consumir, ¿sí? Digo consumir porque nosotros somos como individuos y como parte de la sociedad quienes consumimos, pero en realidad el problema es la forma de producir y la forma luego de consumir, ¿sí? Y entonces podemos empezar a comprender y empezar a tomar algunos hábitos, a cambiar algunos hábitos que tengan que ver con usar menos los transportes, usarlo racionalmente, como dije antes. Esto de racionalizar tiene que ver en toda nuestra forma de vida, ¿sí? Por ejemplo, racionalizar la forma que usamos el transporte, cuándo lo necesitamos, de qué forma, podemos cambiarlo por uno alternativo que además nos hace bien a la salud, o sea, empezar a ver otras alternativas. El contacto con la naturaleza, acá esto de salir a caminar, salir a andar en bici, visitar plazas, tiene que ver también con empezar de alguna manera a reconectarnos con la naturaleza, que también es clave en toda esta problemática ambiental. La desconexión que tenemos con la naturaleza hace que también como que nos desliguemos de la naturaleza y no comprendamos todo lo que le pasa a la naturaleza. Que todo lo que le pasa a la naturaleza nos va a pasar también a nosotros, ¿sí? Porque somos parte de la naturaleza. Entonces lo que necesitamos es empezar a reconectarnos con la naturaleza, y una forma es en nuestra vida cotidiana, todo tiene que ser en nuestra vida cotidiana, todos estos hábitos tienen que partir de nuestra vida cotidiana. El reconectarme con la naturaleza no es solo cuando me voy de vacaciones, puede ser en mi vida cotidiana, al salir a caminar y observar a mi alrededor. En las ciudades también hay naturaleza. Las ciudades es un gran tema también, pero, y es un gran, las ciudades son por su forma también impactan de una gran manera, diríamos, por la concentración de población, de transporte y demás, a lo que tiene que ver con el calentamiento global, pero en las ciudades donde vivimos gran parte de la población, también podemos observar naturaleza, podemos de alguna manera ir a una plaza, a un parque, escuchar el canto de los pájaros y empezar a reconectarnos, porque el reconectarnos con la naturaleza también tiene que ver con el observar y con escuchar, y el observar y escuchar también tiene que ver con el observar y escucharnos a nosotros mismos. Entonces está todo, diríamos, relacionado, ¿sí? Como venimos hablando, de informarnos, empezar a tomar el tema del cambio climático tan científico y tan técnico, empezar a dialogarlo y empezar a llevarlo a nuestra vida cotidiana. Que el cambio climático, las consecuencias y las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, lo podamos empezar a comprender y a llevar a nuestra vida cotidiana. Y de esa manera también a participar en forma individual y en forma colectiva, ¿sí? Que esa es la gran esperanza, diríamos, que se tiene en todo lo que tiene que ver con las problemáticas ambientales. Y el poder compartir esta información que me llegó, que la comprendí,
poder empezar a compartirla con nuestros allegados para que a todos les llegue esta información, ¿sí? Y para que todos de a poco podamos cambiar nuestros hábitos, que tiene que ver, como que insisto con esto, pero está todo relacionado y todo tiene que partir de nuestros hábitos, ¿sí? Y un hábito que tenemos también es el de participar, el de informarnos, el de reclamar, ¿sí? Ese también es un hábito. Entonces, está bueno que empecemos a cultivar todos esos hábitos, ¿sí? A cambiar de alguna manera, de a poquito, con diferentes acciones, nuestros hábitos cotidianos. Y bueno, esta era un poco a ver la siguiente, creo que ya es para ir despidiéndonos, pero antes de despedirnos, todo lo que hablamos acá en estos, no me acuerdo, no sé, 40 minutos, de una manera muy compactada, podríamos decir, y reducida, todo esto lo vamos a dar en un curso virtual y gratuito que lo vamos a ofrecer desde nuestro micrositio, ¿sí? Desde Vida Silvestre y desde el área de educación tenemos un micrositio a través del cual brindamos, por un lado, brindamos materiales, actividades, conceptos sobre lo que tiene que ver la educación ambiental, y por el otro lado, una de nuestras líneas de trabajo y que ofrecemos a través de ese micrositio tiene que ver con capacitaciones virtuales y gratuitas. Una capacitación nueva que ya estamos lanzando y que la inscripción ya está abierta, tiene que ver con el cambio climático en Argentina y cómo el cambio climático afecta a la biodiversidad. Este curso va a empezar el lunes que viene, el lunes próximo. La inscripción ya está abierta, pueden entrar al micrositio, pueden crearse un usuario y una contraseña, y luego ya teniéndose ese usuario, esa contraseña, van a poder entrar siempre al micrositio, van a poder inscribirse y luego van a poder ir realizando el curso. Este curso dura un mes, ¿sí? Dura entre 4 y 5 semanas, está dirigido y está pensado mayormente para docentes y multiplicadores ambientales, ¿sí? Pero en realidad está abierto a todo aquel a quien le interese la temática, pero bueno, siempre aclaramos que en realidad está mucho más pensado y dirigido a educadores y multiplicadores ambientales, ya que hay diferentes instancias donde no solo ofrecemos clases, videos y distintos conceptos que vamos a ir trabajando, sino que hay distintos momentos de participación, como foros de intercambio, y como actividades obligatorias que deben entregar, como un trabajo final que deben entregar para luego poder obtener un certificado, ¿sí? Entonces hay varias instancias que comprometen su participación que es importante para poder también comprender el curso en su totalidad. Así que bueno, si tienen alguna duda, tienen el chat para poder hacernos las consultas que necesiten, y bueno, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias, Sole, muy interesante y súper claro. Te cuento un poco que nos estuvieron escuchando desde Villa Guillermina, desde Funes, Rosario y Rufino en Santa Fe, desde Exaltación de la Cruz, desde Córdoba, y tenemos algunas preguntas de estas personas que nos estuvieron viendo. Por ejemplo, Martín comentaba que es pediatra, decirle a una madre que no use pañales descartables por día. Ahí, Martín, la verdad es que quizás tenés razón, pero está bueno también tener en cuenta un equilibrio, o sea, no sé, quizás estamos usando muchos paneles porque la circunstancia lo amerita y lo necesita y le genera mayor tiempo, le permite tener mayor tiempo a la mamá. Después quizás cuando esa familia vaya a hacer las compras, no ir con tantas bolsas descartables, por ejemplo, ahí como ir buscando equilibrios, ¿no? Solo esto que hablábamos antes de los hábitos de consumo y del día a día. Sí, no podemos cambiar absolutamente todos nuestra forma de consumo. Sí, hay alternativas y las podemos probar, hay alternativas que van mejorando en relación a los pañales, en relación a las toallitas que usamos las mujeres, o sea, hay alternativas que van mejorando y que hacen que utilicemos menos plásticos, pero bueno, es un hábito, es una forma que de a poquito uno puede ir indagando y viendo si le queda cómodo o no. No siempre nos queda cómodo en nuestra vida cotidiana a veces tomar ese tipo de alternativas. Entonces, bueno, buscar un equilibrio. No puedo esto, pero sí puedo lo otro. Entonces, ir buscando un equilibrio. Exactamente. Y después también Elber nos preguntaba si hoy hay datos fidedignos o mapas conceptuales sobre la cantidad y tipo de residuos que se producen por municipio, urbano y rural en la Argentina. La respuesta, lamentablemente, Elber, es que no contamos con ese
tipo de datos que de hecho esto que antes mencionaba Sole en la presentación sobre participar o reclamar quizás a los gobiernos y más, esto podría ser algo que podríamos empezar a demandar desde hacia nuestros gobiernos, tanto locales o nacionales y provinciales. Exacto, sí, depende mucho de la localidad o el lugar del país donde estemos, porque no todas las localidades o no todas sí, porque generalmente es por municipio, por localidad, no todos tratan sus residuos de la misma manera. Entonces, aquellos que lo tratan a través de un relleno sanitario, por lo general, está mucho más controlado y hay más noción o gráficas de cuáles son los residuos que se generan y que llegan a esos rellenos sanitarios en porcentaje y se los clasifica también. En cambio, en aquellos lugares donde tal vez la basura termina en un basural a cielo abierto, y ahí hay menos control y por lo tanto también hay menos datos realmente de lo que llega, de la cantidad y de la clasificación. Bien, y por último, una pregunta más que teníamos en el chat es, ¿cuál es su opinión en la generación de energía alternativa mediante los biocombustibles? En nuestro país es algo que ya se está dando, de hecho, en las naftas y en el gasoil que hoy consumimos en nuestras estaciones de servicio ya tienen un corte y un porcentaje de bioetanol y perdón, se me fue el otro, bueno, de los dos que se generan en nuestro país, uno tiene en la nafta y otro tiene en el diésel. O sea que ya hoy en nuestro país se produce y hay un corte, lo que pasa que no, o sea, siempre, y hay mucho que se exporta también, ¿no? Eso siempre es difícil y es muy complejo, diríamos, de tener una mirada o de ahora así rápidamente poder dar una opinión, porque también hay mucha, diríamos, mucha competencia con lo que tiene que ver con la producción de alimento, la competencia para producir bioetanol o biodiesel y el uso de esos suelos para generar alimentos. Hay mucha controversia con eso y es muy, diríamos que no estaría bueno de mi parte poder dar ahora rápidamente una opinión sobre eso, mientras que además el curso estaba preparado la charla estaba preparada y enfocada en otra temática. Pero se puede indagar, hay mucha información al respecto y se puede indagar, y sí, me parece como dato clave saber que nuestro país produce y que ya hay un corte en nuestros combustibles. Bien, buenísimo. Sole, gracias. Ahí estuve repasando a ver si había alguna pregunta más y Martín me estaba comentando que no. Así que, bueno, espero que ustedes también hayan disfrutado este rato, tanto como nosotros. Y para quienes se sumaron más tarde o quieran volver a verlo, hayan algunas dudas o demás, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Y eso me recuerda, de hecho, que si no nos siguen en otras redes sociales más allá de Facebook, también tenemos Instagram, Twitter y LinkedIn. Así que, bueno, no olviden inscribirse en el curso, que ya son los últimos días y quedan pocos cupos también. Así que también pueden compartirlo con quien crean que les pueda parecer interesante sumarse. Así que gracias, Sole, gracias, Martín. Gracias también a Santander, que nos acompaña para realizar estos ciclos de formación. Y bueno, muchos éxitos a aquellos que comienzan el curso y cualquier duda nos pueden escribir por nuestras redes o nuestro mail en educación, lo que prefieran. Chao, hasta luego, que tengan buen día. Chao, muchas gracias.